Buenas tardes, soy María Ángeles Rodríguez Domenet, profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha, y me han invitado a dar este pequeño curso o seminario dentro del webinar Impacto Jurídico, Social y Económico del COVID-2019, organizado por el International Business School de la universidad. Bueno, me parece que es una iniciativa brillante el ponernos a investigar y a conocer un poco qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista geográfico, es un tema que nos ha inquietado, ¿no? Yo creo que todos hemos oído las noticias y en esas noticias una de las cuestiones que siempre han salido es el tema territorial. En este tema territorial me ha gustado, o queríamos desde el departamento, dar algunas claves, ¿no? Porque en principio nosotros queremos saber por qué Castilla-La Mancha, esta región, por qué esta pandemia afecta más a unos territorios que a otros. En esta incidencia me parece que tenemos que tener muy claro tres aspectos. En primer lugar, tenemos que tener claro, si consigo pasar de diapositiva, aquí. Tenemos que tener claro tres aspectos. En primer lugar, creo que las fuentes. Hoy en día hay mucha información, pero bueno, creo que debemos saber que no toda la información, ni todos los datos, ni todas las estadísticas hacen referencia al mismo hecho. Entonces, vamos a intentar desbrozar el tema de las fuentes estadísticas para saber qué nos está aportando, qué dato concreto nos está aportando cada una de las fuentes. Luego analizaremos cuál es la panorámica demográfica que ha hecho que unos territorios parezcan más vulnerables que otros, y luego ya nos centraremos en el caso de Castilla-La Mancha. En primer lugar, ¿no? Lo que decíamos, cómo desbrozar toda esta información mediática que nos llega. Bueno, creo que tenemos que saber que la información base que tenemos es los certificados de defunción. A partir de un certificado de defunción es donde surge el resto de fuentes, y los certificados de defunción se obtienen en los registros civiles. Ese registro civil pasa su información a diario. En concreto, por ejemplo, el registro civil de Ciudad Real lo pasa a las 11 de la mañana. Estuve hablando con el encargado y me comentó que él a las 11 de la mañana recibe un telefonazo para confirmar los datos que ha enviado, donde especifica número de muertes, los que se asocian como causa de muerte al COVID o son sospechosos de ello. Esta información es transmitida al Tribunal Superior de Justicia. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia lo envía al Ministerio de Sanidad, es el ámbito nacional. De aquí ya no sé cuál es el proceso exacto, porque el Ministerio Nacional, o sea, el Ministerio de Sanidad, sobre todo funciona con centros de investigación epidemiológica, ¿no? Que vamos a ver ahora. Pero sí que quiero que veamos, en primer lugar, cuál es el proceso de la información. En ese proceso de la información del registro civil, Tribunal Superior de Justicia y luego la base nacional de los centros de investigación. En este caso, quien está coordinando todo esto sería el Instituto de Salud de la Carlos III. Bueno, ¿qué nos dicen las fuentes nacionales? Es decir, tenemos el dato del número total de muertes, causa COVID, causas sospechosos de COVID. Bueno, pues a nivel nacional, la información que nos llega es la exclusiva vinculada a la mortalidad de COVID o sospecha. Entonces, para eso tenemos la Red Nacional de Vigilancia de Epidemiología, el RENAVE y el MOMO. Estos centros de investigación nos hablan de defunciones estimadas o de casos diagnosticados.
a nivel autonómico. Esta información bien puede ser a tiempo real o con informes que son prácticamente diarios. ¿Cuál es la carencia que como investigador tienen estas fuentes? Pues que solamente nos hablan de la muerte vinculada directamente a cuando en un certificado aparece COVID. ¿Qué nos pasa? Pues que en España hemos tenido mucho problema con los test. No se han hecho los test suficientes o los que harían falta. También en el registro no se han tenido en cuenta, tenemos el caso de Albacete. Albacete, por ejemplo, cuando publica sus datos, dice que ellos hasta finales de marzo no empezaron a poner el tema del COVID, la causa o la sospecha. Muchas veces, por desgracia, la persona fallece antes de obtener los resultados. Existen un índice de mortalidad vinculado de forma directa, pero no exacta, ¿no? Pues complicaciones que ha generado a raíz del COVID y que por tanto no se denominan como COVID. Entonces, es una estimación que entendemos que no se ajusta exactamente a la realidad que estamos sufriendo. A nivel nacional también tenemos otra fuente que es muy importante, que sería el Instituto Nacional de Estadística. El INE nos aporta datos. Es el Instituto Nacional que nos aporta una información, pero hasta el año 2019. Es decir, se queda desfasado en lo referente a la actualidad que tiene la pandemia del COVID. De hecho, ha delegado su función cuando te metes en su propia página web y te remite automáticamente al RENAVE o al MOMO, ¿no? O al Ministerio de Sanidad. Esto pues ocasiona, en primer lugar, la primera cuestión, ¿no? Cuando estamos hablando de los datos, estamos hablando de mortalidad, es decir, número total de fallecidos, independientemente de la causa. Pueden ser COVID, pueden ser complicaciones, pueden ser muerte natural o lo que sea. O letalidad. En principio, las fuentes nacionales, el dato que nos dan es la letalidad, es decir, muertes vinculadas por el COVID. Como geógrafos, creo que, y para futuros investigadores o que quieran avanzar en el tema, me parece que hay que tener en cuenta el tema de mortalidad, porque salen reflexiones muy interesantes, ¿no? Que voy a intentar explicar a continuación. El Tribunal Superior de Justicia, os decía, recoge esa información a través de sus registros civiles. También es interesante que sepamos, ¿no? Porque ahora cada vez empiezan a aparecer noticias, ¿no? Del Partido Judicial de Alcázar de San Juan publica los datos de mortalidad. El Partido Judicial de Ciudad Real publica sus datos. Bueno, Castilla-La Mancha en concreto es una comunidad autónoma que tiene 919 municipios. No habéis oído mal, 919, casi cerca de 1000 municipios, evidentemente de muy diferentes tamaños. A nivel de recogida de esa información, pues cada municipio evidentemente no tiene un registro civil, ¿no? Se organizan en partidos judiciales y esos partidos judiciales envían la información. El Tribunal Superior de Justicia la organiza y en esa organización lo que separa claramente es la capital de datos del resto de la provincia. Y además da un dato de valor añadido que son las muertes producidas en el año 2019 en esa provincia y en el año 2018. Por lo tanto, tenemos una secuencia de 2018, 2019 y 2020 donde podemos comprobar el número total de muertes ocurridas en un determinado mes. Esa ha sido la base estadística que hemos utilizado para intentar averiguar qué es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha. En el registro civil, bueno, es una imagen, ¿no? De la fuente base, ¿no? Que tenemos, que son los certificados de función, que es muy interesante y que saldrá publicado en el INE cuando se haga ese desglose, porque aquí nos dirán la edad de la persona fallecida, que es un tema que nos interesa mucho, porque a nivel nacional esas estimaciones hablan que el 85% de fallecidos son personas de más de 75 años.
es lo que denominamos el sobreenvejecimiento, ¿no? Ya lo veremos luego cuando veamos las claves demográficas, ¿no? Pero bueno, este tema, ¿no? Entonces, cuando salgan publicados estos datos en un mayor nivel de desglose, que te digan municipio, causa de la muerte, edad, población, residencia, todos esos datos son muy interesantes para focalizar dónde se han producido y qué posibles causas se están desarrollando. Como bien comentaba al principio, en primer lugar es conocer la fuente, los datos. Una segunda clave sería la demográfica. Es decir, en España sabemos que se ha producido un elevado índice de mortalidad. El COVID ha sido muy agresivo. Podemos pensar que cuál ha sido el problema, ¿no? O sea, qué características tiene España para que ese virus pues haya incidido de esa manera tan agresiva. Bueno, pues como geógrafa, la primera pregunta es decir, bueno, ¿qué características tiene mi población? Quizás somos un país súper envejecido, mucho más que el resto de Europa y por eso nos ha afectado muchísimo más. Bueno, pues hay estudios, por ejemplo, el estudio de vulnerabilidad demográfica de las regiones europeas, que es una imagen que tenemos ahí en pantalla, pues donde vemos que España, sí, no es que tenga unos índices maravillosos, pero bueno, de hecho podemos ver un Madrid con un índice por los colores se detecta, ¿no? Muy ligero, una Castilla-La Mancha con una tonalidad un poquito intermedia, para tener pues un Galicia, un Castilla y León mucho más oscuro, ¿no? Que te dicen que son más vulnerables. En principio, a mayor tonalidad azul implica mayor vulnerabilidad. Bueno, pues a nivel internacional no somos el país más vulnerable, ¿no? Simplemente por colores, ¿no? Si nos centramos en esos colores. Sin embargo, vamos a analizar un poquito ya más centrados en España y en provincias en concreto, ¿no? Entonces, he querido mostrar aquí dos mapas. En primer lugar, el mapa de lo que se denomina la tasa de sobreenvejecimiento, es decir, de la población de más de 75 años, ¿no? Igual, por tonalidades. Más oscuro, mayor índice de población sobreenvejecida, ¿no? Es decir, una población que no solo tiene 65 años, que es edad que se jubila, sino 75 años, porque eso implica unas mayores necesidades asistenciales. Entonces, observando el mapa, con los datos que nos facilita el INE para 2019, observamos que en Castilla-La Mancha en concreto tenemos Cuenca, sería la provincia más sobreenvejecida. Y si vemos la tasa de mortalidad, también a dato provincial, el último que aporta el INE, igual, vuelve a aparecer Cuenca como la más preocupante, ¿no? Sin embargo, aparecen otras dos provincias, como pueden ser Ciudad Real y Albacete, que presentan pues, entre un 10 y un 12, una tasa de tantos por mil de envejecimiento, ¿no? Y en cuanto a tasa bruta de mortalidad, pues aparecería ahí también Ciudad Real, ¿no? En 2018. Esto ya quizá nos va dando algunas pistas, ¿no? Bueno, al igual que antes, vemos que parece ser, yo viendo estos mapas, pues veo un Galicia, algunas provincias de Castilla y León, alguna provincia de Aragón, que quizás son aparentemente más vulnerables demográficamente al impacto del COVID si realmente solo afecta o afecta de una manera mayor a población de más de población envejecida, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, pues en el último informe del Ministerio nos dicen el número de defunciones por comunidad autónoma. En el número de defunciones que nos dice el Ministerio por comunidad autónoma nos sale la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica observamos que Castilla-La Mancha y Madrid son las comunidades que más índice de mortalidad tiene. Pero no solo es de mortalidad, sino lo que podríamos denominar
sobre mortalidad, es decir, el aumento con respecto a lo que se tenía. Entonces, si en 2018, que es el último dato que tenemos, aparece con 1,7 de mortalidad en tantos por mil, en Castilla-La Mancha pasamos a un 14,1, es decir, una sobremortalidad de cerca del 12%. Mientras que Madrid pasa igual, del 1,2 al 13,2. Es decir, en Castilla-La Mancha existe una tasa de mortalidad muy elevada, pero más que, por ejemplo, La Rioja o Cataluña. Entonces, estos son con los datos que tenemos a día de hoy del Ministerio. Sin especificar si son exclusivamente del COVID. ¿Qué nos pasa? Si analizamos el mapa a nivel provincial. Bueno, pues analizando el mapa a nivel provincial con los datos que se nos aporta por el Tribunal Superior de Justicia, que nos desglosa año 2019, año 2020 por meses, observamos que la tasa de mortalidad, la tasa bruta por colores, tenemos un Cuenca en 2019 con 1,9, un Toledo 1,7 y un Ciudad Real con 1,8. ¿no? Son las provincias más afectadas, mientras que tenemos un Guadalajara y un Albacete que no. Y en 2020, que sería el efecto COVID, ¿no? ¿Cuál ha sido esa tasa de mortalidad con los datos aportados? Tenemos que las 3 provincias más próximas a Madrid, que son Guadalajara, Toledo y Cuenca, son las menos afectadas para tener un 4,6 y un 4,2 en Ciudad Real y Albacete en tasa de mortalidad. Estos datos nos están ya indicando que nuestra región a nivel nacional ha sido la más afectada. A nivel provincial son 2 provincias las más afectadas por el COVID, que serían Ciudad Real y Albacete, que las 3 provincias más próximas a Madrid no son las más afectadas y podemos decir incluso mucho más. Guadalajara y Toledo, que tienen el corredor de Lenares, que es prácticamente un barrio más de Madrid a nivel de funcionalidad, o la Sagra en Toledo, son las provincias que han sido menos afectadas. O que tenemos un Cuenca que demográficamente era la provincia de España que tanto por sobreenvejecimiento como por tasa de mortalidad podría ser la más afectada y que resulta que no es la más afectada. Por lo tanto, en Castilla-La Mancha, las provincias que han sido más afectadas han sido las más pobladas. En concreto, Albacete y Ciudad Real han tenido un 147% de mortalidad con respecto a 2019, mientras que Guadalajara ha tenido un 92,6%. Esto nos lleva a un siguiente paso, ¿no? a ir viendo qué es lo que nos está pasando a nivel provincial. O sea, nos preocupa saber qué ha pasado a nivel provincial. Si vemos qué ha pasado al principio de la pandemia, ¿no? En el mes de marzo. En el mes de marzo se produce en Ciudad Real y Albacete un crecimiento total de la mortalidad de 147%. Es decir, en Ciudad Real pasamos de tener 470 muertes en toda la provincia a pasar a 1.163. Albacete, lo mismo, ¿no? 318 a 786. En el mes de abril, que quizá ha sido el mes también más grave, ¿no? Marzo y abril son los que se computan, ¿no? en esta pandemia como los meses más agresivos. En esta ocasión, Albacete supera en porcentaje a Ciudad Real, siendo 185 frente al 172, que no significa que bajen el número de muertes. Por eso os digo que es importante tener en cuenta los valores absolutos y los porcentajes. Si nos centramos en el cómputo de los 2 meses, tenemos que Albacete ha tenido el mayor porcentaje en crecimiento de mortalidad, con 1.000 frente a Ciudad Real, con 159, y le sigue Guadalajara. Si hablamos de porcentaje, o sea, de incremento, ¿no? Es decir, con respecto a la mortalidad.
¿Qué podemos ver a nivel, si quisiéramos ver los datos en valores absolutos, ¿no? Bueno, si analizamos los datos en valores absolutos, la panorámica cambia. Por eso hay que, insisto mucho con los datos, siempre hay que saber muy bien si estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de valores absolutos. Al analizar en valores absolutos, con diferencia, y eso no se puede negar, Ciudad Real capital, Ciudad Real provincia ha tenido 2.303 muertes entre marzo y abril, frente a las 889 que en principio tuvo en el año anterior. Seguida de Toledo, 1.839, y seguida de Albacete. ¿Qué nos pasa? Pues como podemos desglosar entre el número de fallecidos producidos en la capital y en el resto de provincia, resulta ya un aspecto muy curioso, ¿no? Y que quiero compartir con vosotros. Y es que se están produciendo dos patrones. Se están produciendo dos patrones en el comportamiento de mortalidad en las provincias. El primer patrón, podríamos decir, es el de Ciudad Real, cuya capital tan solo tiene el 30% de la mortalidad. El casi 70%, 69,1%, lo tiene el resto de su provincia. Es decir, si de los 2.303, el 30% corresponden a Ciudad Real capital y el resto a su provincia. Frente a otro patrón de comportamiento que tienen el resto de provincias, como es Guadalajara, Cuenca o Albacete, donde son las capitales las que tienen el mayor porcentaje y concentración de mortalidad. Entonces, esto, pues no sé, nos lleva a preguntarnos qué está pasando, o sea, qué capitales están, bueno, no sé si seguimos con el envejecimiento o buscamos otra serie de explicaciones. Entonces, en estas explicaciones intentamos analizar cómo es la organización territorial. Entonces, en geografía hay una palabra que quizás es un poco difícil, el poblamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo es el tamaño de los municipios de cada provincia, ¿no? Os decía que Castilla-La Mancha tiene 919 municipios, es decir, tenemos muchos municipios. Albacete tiene 87, Ciudad Real tiene 102, Cuenca 200, Guadalajara otros 200, bueno, tenemos muchos municipios. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se organiza esa población. Y una primera clave que salta a la vista, ¿no? Si tenemos que Ciudad Real y Albacete son las provincias que más han sido afectadas por la mortalidad, resulta que esas provincias son las que tienen mayor número en porcentaje de municipios de más de 10.000. Por lo tanto, tenemos un Cuenca y un Guadalajara que son los menos afectados en la mortalidad, donde cerca del 86-88% tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, podemos decir que el despoblamiento rural, el vacío rural, no favorece al virus, a la pandemia. Esto tiene su razón de ser, ¿no? Núcleos muy pequeños, pues se ve que la incidencia es menor, ¿no? Y en núcleos que son mayores, pues la incidencia es mayor. Por lo tanto, es muy interesante si pudiéramos tener una comparativa a nivel nacional para saber qué provincias son las más afectadas y si resulta que son las más afectadas las que tienen un mayor despoblamiento rural. Es decir, que parece que las provincias donde existe una mayor distribución de la población en otros núcleos de mayor tamaño ha favorecido la pandemia. ¿Cómo podríamos explicar esto, ¿no? ¿Cómo se puede favorecer esta pandemia, ¿no? Si hablamos de esa organización, hablamos del poblamiento, ¿no? De esa organización territorial. Quizá también apuntamos, ¿no? ¿A qué pasa con la organización sanitaria? Tenemos un hospital en nuestra comunidad autónoma, que es el Centro Mancha, que aglutina a 3 provincias. Será muy interesante descubrir
¿Cuáles son los datos de mortalidad que han tenido las diferentes áreas sanitarias? Porque quizá ahí veamos uno de los factores, ¿no? Es verdad que nuestros sanitarios han sido los grandes héroes, que han hecho un trabajo implacable, pero quizá también ha sido foco de contagio. Sabemos que hemos tenido muchos problemas con mascarillas, con equipamientos sanitarios, y quizá esta gente, ¿no?, que ha pasado con los centros de atención primaria. Y sobre todo, otro tema muy interesante, una futura línea de investigación, será saber dónde estaban adscritas las residencias de ancianos, a qué centros hospitalarios y cuál ha sido la relación y la atención que se ha tenido en estos centros. Es evidente que la población enferma, ¿no?, de residencias de ancianos no podían ir todos a la UCI porque no cabíamos. Pero bueno, ¿qué atención han tenido esta población que ya se sabía que era la más vulnerable? Por lo tanto, si tenemos, que os decía, ¿no?, dos patrones. El primer patrón, Ciudad Real provincia ha sido la más afectada, pero Ciudad Real capital no. El primer planteamiento es vinculación con Madrid. Pero con vinculación con Madrid, a día de hoy, con los datos que tenemos, no parece ser, porque tenemos un Guadalajara y un Toledo con grandes corredores y vinculación laboral con Madrid, donde no se están dando estos procesos. Podemos vincularlo a la carencia de material sanitario. Y también, como geógrafos, insistimos, ¿no?, en la importancia de la ordenación territorial. Las provincias y la organización que tenemos no puede ser exclusivamente de capital y provincia. Existen áreas funcionales urbanas, ¿no? El profesor Pillet y el equipo del departamento se han hecho numerosos estudios donde hablan como núcleos tan importantes como Tomelloso, Alcázar, Valdepeñas, eso hablando en la provincia, ¿no?, Manzanares, Puerto Llano, ¿no?, o en Talavera de la Reina, ¿no? No solo las capitales organizan el territorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta un replanteamiento en la organización territorial, porque quizá han sido esos núcleos, las provincias que tienen este tipo de municipios, los más afectados, y todo esto tenemos que saberlo, ¿no? Para terminar, simplemente hago una recapitulación de lo que sabemos a día de hoy, de lo que se consideran hipótesis o esperemos futuras líneas de investigación. En primer lugar, esta crisis de la pandemia y su impacto territorial exige volver a la estrategia territorial europea, donde nos hablan de una planificación territorial no solo en base a límites administrativos de capital y provincia, sino tener en cuenta las áreas funcionales, las FUAs. Otra hipótesis, podríamos decir, que parece, no sé, la vulnerabilidad demográfica de Castilla-La Mancha, es decir, el índice de envejecimiento y sobreenvejecimiento, no es superior al de otras regiones que han sido menos afectadas. Por lo tanto, bueno, es un tema a tener en cuenta, ¿no? No hemos sido la región más envejecida y por eso hemos sido la más afectada. Hay que buscar otras causas. La vinculación con Madrid como foco del coronavirus no queda tan clara en cómo ha afectado a las diferentes provincias. En el caso de Ciudad Real Capital, justo la capital, que tiene una vinculación con Madrid con aves, más de 14 aves diarios, ida y vuelta, no ha sido la más afectada. De hecho, la capital más afectada, de hecho, ha sido la menos, solamente un 30% del conjunto de muertes. Guadalajara, con el corredor de Henares tampoco, ni la Sagra de Toledo. Pensamos que la distribución territorial sanitaria puede haber tenido bastante influencia en la expansión o el tema de la incidencia de la mortalidad con el COVID. Las macroáreas sanitarias, en concreto en La Mancha Centro, al combinar a 3 provincias, quizá ha sido un foco de expansión. Habría que pensar si esas áreas sanitarias para las futuras pandemias
no son la mejor organización, ¿no? No decimos que sean organizaciones malas para la atención sanitaria en otro tipo de eventos, pero vemos que para la pandemia habría que hacer estudios al respecto. Y por último, el suministro y la atención a una población, a la población más vulnerable, ¿no? Por todos los datos que están saliendo, es los centros de mayores o las residencias de ancianos. ¿Qué ha pasado con las residencias de ancianos? ¿A qué centros hospitalarios o áreas de salud estaban vinculados y cuáles han sido las políticas que se han tenido con respecto a ellos? Bueno, estas son un poco las líneas. Espero que os haya interesado. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar, cualquier novedad o aportación. Estamos en ello. Muchísimas gracias y seguimos.